muchas veces esta palabra, ideología, ideológico, pero bueno, su significado no siempre está claro. Fue un término acuñado por Study-Tracy y que se compone de las palabras griegas idea y logos, que podría entenderse el estudio, la teoría de las ideas. Etimológicamente podemos asumir que ideología significa eso, el estudio de las ideas. Ahora, esto puede entenderse de distinta manera, ¿no? Es decir, ¿en qué consiste estudiar las ideas? Podría entenderse en el sentido platónico, ¿no? Ver los contenidos esenciales, los sustantivos de los conceptos, las ideas en sí, en el topos uranos, y estudiarlas, verlas, pensarlas, sería la ideología. Podría entenderse así. Pero en general no se entiende así. Ideología se entiende más como un sistema de ideas. Es decir, varias ideas más o menos conexas, más o menos articuladas, más o menos formando un sistema. Y según los autores, la ideología puede considerarse como un conjunto de ideas falsas. Hay autores que asumen que la ideología es siempre una representación errada de la realidad. Es decir, tener ideas sobre la realidad que no corresponden a la realidad. Tener conceptos de la realidad que no corresponden a lo que es en sí misma la realidad. Entonces, hay esa concepción sobre la ideología. Cuando aparece así la ideología, se la contrapone con la ciencia. Es decir, hablar de la ciencia es lo contrario a hablar de la ideología. Pero bueno, vamos a ver con un poco de detalle las características de este concepto en su desarrollo histórico, es decir, teniendo en cuenta cuándo apareció, quiénes usaron este concepto y qué importancia tiene en la filosofía política. Como les había dicho ya en una clase anterior, este filósofo francés Antoine-Louis Claude de Study-Tracy, que ha vivido en el siglo XVIII, ha muerto en la cuarta década del siglo XIX, fue quien inventó la palabra ideología. Él la construyó con estas raíces griegas, ¿no? Y le dio un significado específico que después se ha perdido. Entendía por ideología la ciencia de las ideas, o sea, el conocimiento científico de las ideas, que también es apropiado entender el término logos, ¿no? Cuando se dice, por ejemplo, biología, es el estudio de los seres vivos, pero también se puede entender es la ciencia de la vida. Entonces, ideología, entendida como ciencia de las ideas, significó en su origen eso, estudiar las ideas de manera científica. Ahora, cuando hablamos de ideas, ¿de qué ideas? ¿De las ideas de Platón, del topos uranos? No. Son las ideas desarrolladas, explicitadas, sistematizadas por los filósofos.
Entonces, hacer un recuento histórico, teórico, conceptual de las ideas que se produjeron a lo largo de la historia del pensamiento sería la ciencia de las ideas o la ideología. También hay que tener en cuenta que este filósofo era sensualista, ¿no? Es decir, daba mucha importancia a la información, a los datos de los sentidos. Entonces, la ideología también se refiere a cómo, a partir de las percepciones, yo puedo percibir cualquier objeto, digamos esta pantalla, la percibo, y a partir de las percepciones construyo conceptos. Y claro, esos conceptos se pueden tomar como ideas, es decir, son estados de conciencia o elaboraciones cognitivas, es decir, contenidos que gracias a mi capacidad cognoscente puedo desarrollar, pero siempre de manera que haya una base empírica. En esto, claro, se opone a Descartes, ¿no? Descartes muere en 1650, fíjense, un siglo y más antes de que naciera Estude-Tracy, pero Descartes siempre ha tenido influencia en el pensamiento francés. Entonces, él está en contra del racionalismo de Descartes, que señala que las verdaderas esencias, es decir, los conceptos verdaderos que señalan lo fundamental de las cosas, se los logra solo usando la razón. No, para estudiar así se necesita la experiencia, y en eso es empirista, pero es más que empirista, es sensualista. Los sensualistas, ¿qué dicen? Que la única fuente del conocimiento es la experiencia, que no hay manera de tener contenidos verdaderos que no tengan base en la experiencia directa a través de los sentidos. Ahora bien, más que una teoría del conocimiento que puede referirse al origen del conocimiento, racionalismo, empirismo, sensualismo, lo que desarrolló Estude-Tracy fue más una posición política y se refería a él mismo y a sus seguidores como los ideólogos. Algo sumamente interesante, fíjense, porque se trata de reivindicar el pensamiento, las ideas. Nosotros somos los ideólogos. ¿Y qué significa que seamos los ideólogos? Que tenemos una posición política. ¿Y cuál es esa posición política? Contraria al autoritarismo. Contraria al más autoritario de los franceses que hubo en ese tiempo, que fue Napoleón. Napoleón murió en 1821. Después de 15 años murió de Estude-Tracy. Pero en el desarrollo de sus ideas, como ideólogo, postulaba una posición política contraria al autoritarismo. Siempre ha habido gente digna, ¿no?, que se ha opuesto al autoritarismo. No gente crédula, no gente ingenua, no gente medrosa, que por temor obedece, se deja aplastar por el autoritario, por el déspota. Y Napoleón era así, sin duda, ¿no? Y de hecho lo persiguió. Lo persiguió tanto a él como a sus seguidores. Y fue Napoleón, precisamente para desacreditarlo, que le dio al concepto ideología y señaló a los ideólogos como
quienes tienen una ocupación inútil, charlatanes, gente que habla con palabras abstrusas, habla de manera incomprensible, se enreda a cada momento cuando habla, no es capaz de enunciar una idea clara y de manera elocuente, claramente y de manera elocuente. Entonces fue él, Napoleón, que desacreditó, por desacreditar y perseguir a Destutt-de-Tracy, el concepto ideología. Porque además de Destutt-de-Tracy como ideólogo proclamaba la libertad. Es muy difícil proclamar la libertad, ¿no? Inmediatamente aparecen los enemigos de la libertad para ridiculizar a ese hablante, a esa persona que da un discurso político sobre la libertad. Él, Destutt-de-Tracy, hablaba de la libertad, del antiautoritarismo, de la política como una acción inmoral que había que cambiar de raíz. Y bueno, fue perseguido, fue encarcelado, pero lo más importante es que Napoleón peyorizó el término, lo volvió algo indeseable, errado, que además no merecía ninguna valoración desde el punto de vista teórico. Tanto la ideología como los ideólogos, incluido el mismo Destutt-de-Tracy. Bueno, entonces ese es su origen. En su origen tuvo, diríamos, un concepto digno, alto, de contrario al autoritarismo, que proclamaba la libertad, que proclamaba la moral en la política, y que se oponía sin duda a acciones como las de Napoleón, totalmente autócratas, abusivas, invasoras. Bueno, ese es el contenido que vale la pena señalar de este filósofo francés del siglo XVIII-XIX. En el siglo XIX, fíjense, 20 años antes de que muriera Destutt-de-Tracy, inventor del término ideología, nació Marx en Trébris, en 1818, murió en 1882. No tuvo una vida muy larga, ¿no? 64 años. Y bueno, fue enterrado en Inglaterra, ¿no? Como seguramente ustedes saben. Ahora, ¿qué sucede con Marx? Marx y sus seguidores, Althusser, por ejemplo, Althusser es quien desarrolla bastante este tema, ¿no?, de la ideología. Tiene inclusive un texto que se llama los aparatos ideológicos del Estado. Y con ese título han publicado un libro acompañado de otros artículos y ensayos también. Entonces Althusser ha prestado atención como filósofo. Esto quiero que tomen en cuenta, ¿no? La mayoría de los marxistas no han sido filósofos de profesión. ¿Qué significa ser filósofo de profesión? Estudiar filosofía como estudian ustedes, como he estudiado yo, como sigo estudiando, en una institución formal. No esto es lo que yo buenamente o de forma autodidacta aprenda, que siempre está sesgado. Es muy difícil que de forma autoritaria yo tenga un espíritu crítico. Si alguien influye sobre mí y es marxista, yo seguro que voy a ser marxista y puedo leer mucha filosofía marxista.
Pero por mucha filosofía marxista que sepa, no tengo pues una formación profesional especializada, que es diferente. Lo que la carrera promueve es que ustedes conozcan los sistemas más importantes de la filosofía universal y conozcan con cierta profundidad sus razonamientos, sus tesis, sus métodos, sus posiciones, y que si quieren se suscriban a alguna o hagan una propia o una ecléctica o lo que quieran, pero no es pues una dogmatización, no es un lavado de cerebro en que yo les voy a decir la verdad y ustedes tienen que repetirla como una catequesis, es decir, como contenidos aprendidos de memoria, aunque no los entienda. Entonces, eso se advierte en la mayoría de los pensadores marxistas y no filósofos. En cambio, el caso de Althusser es diferente, ¿no? Él tiene el talento para tratar el marxismo como filósofo. Y es por eso que construye conceptos muy interesantes, ¿no? O asume ciertos conceptos. Habla, por ejemplo, de la ruptura epistemológica. No es de él ese concepto, es de Bachelard. Pero dice que Marx hizo una ruptura epistemológica específicamente con los contenidos de la economía clásica inglesa, de Adam Smith y de David Ricardo. Y así va desarrollando varios conceptos, ¿no? Althusser. Y entre esos conceptos contrapone el concepto de ideología al concepto de ciencia. Hablamos un poco de Althusser porque él es el filósofo del marxismo, eso es sin duda. Lenin también tuvo algunos libros filosóficos, pero lo que estudió de filosofía estaba ya preestablecido, ¿no? Eso está mal. ¿Por qué? Porque no es marxista. Aquí hay algo que vale, ¿no? ¿Por qué? Porque se anticipó a Marx y cosas así. Aristóteles, por ejemplo, según Lenin, tenía el único valor de alguna manera haber descubierto, aunque no de manera explícita, la diferencia entre el valor de uso y el valor de cambio. Bueno, esas posiciones de decir, este vale porque ha servido a Marx, este no vale porque se opuso a Marx, este no tiene ninguna verdad que pueda enseñarme porque es antimarxista, y este que es marxista dice todo y lo que dice es la plena y absoluta verdad. Esa es una actitud dogmática, ¿no? De muchos epígonos, es decir, seguidores. Y Lenin fue un seguidor, pese a que tuvo y se esforzó, él quería aprender, pero no lo hacía de una forma neutral, sino de una forma sesgada, teniendo ya en mientes qué es verdadero y qué es falso. Y el mismo Marx siguió a Destutt de Tracy, desacreditado por Napoleón. Es decir, él, Marx, habló de la ideología con tono peyorativo. No tuvo el contenido inicial de Destutt de Tracy como ciencia de las ideas, como estudio de los conceptos a partir de las sensaciones y de la experiencia. No, tuvo otro sentido, y ese sentido fue que lo que es ideológico es falso, y lo que no es ideológico es científico, y lo que es científico es verdadero. ¿Y qué es científico y qué es verdadero? El marxismo, por supuesto, ¿no? O sea, un razonamiento en círculo que excluye todo lo que no es marxismo como ideológico y que incluye todo lo que es marxista como verdadero, es decir, científico. Y esa diferencia se encarga de enfatizar Althusser, enfatizando la diferencia entre lo que es ideológico, siempre falso, y lo que es verdadero, científico.
que para él también es el marxismo, por supuesto. O sea, qué situación tan cómoda, ¿no? Nosotros los marxistas somos los únicos que decimos la verdad y hacemos ciencia. Todos los demás, ideólogos de la burguesía, pensadores religiosos, gente que habla sobre la política, incluso de la revolución, pero no desde un punto de vista marxista, hablan falsedades, porque la ideología es falsa. Marx habla de la religión como un ejemplo claro de ideología. Y ustedes saben, ¿no? La cuestión judía, su célebre frase, la religión es el opio del pueblo. Ya hemos hablado sobre este acerto, que es un opiáceo. Es el que permite ver alucinaciones, es decir, cosas que no existen. Que aunque uno esté en la miseria, se siente en un mundo dichoso, feliz, agradable y hasta placentero, el opiáceo. Y la religión, según él, llega a producir el mismo efecto, específicamente con la concepción del Sermón de la Montaña. Bienaventurados los que, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los bienaventurados? Los pobres, los perseguidos, los que sufren hambre, los que no tienen dónde vivir, los que están solos. Y así, cualquier paria de la sociedad es el bienaventurado, es el dichoso, porque si aquí sufre persecución, en el reino de los cielos, él va a ser el dueño del reino de los cielos. Si aquí tiene hambre, ahí va a estar saciado siempre. Si aquí está solo, allá va a estar siempre con compañía. Bueno, eso de la compañía no hay que interpretar en el sentido musulmán, ¿no? Repleto de vírgenes. Y así, entonces, generar una conciencia adormecida. No te preocupes, estás solo, no te preocupes, tienes hambre, no te preocupes. Estás sin trabajo, sin recursos, sin casa, sin familia, no tienes que comer. No te preocupes, cuando te mueras vas a llegar al reino de los cielos. Y todo lo que no has tenido aquí, vas a tener allá en abundancia. Ese es el sentido ideológico opiáceo de la religión. Es decir, genera un sentimiento de no importa cómo estoy y hasta disfrutaré lo mal que estoy, porque estando tan mal aquí voy a estar mejor allá, y cuanto peor esté aquí voy a estar mejor allá. Crea esa imagen falsa, esa imagen y esa expectativa falsa. Por eso Marx dice, es el opio del pueblo. Y claro, la religión, salvo en algún periodo de inicios del cristianismo, en los primeros siglos de nuestra era, no ha impulsado revoluciones, ¿no? No ha sido una ideología revolucionaria, por decir así. Ha sido una ideología conservadora, de mantener las cosas como están, de apaciguar la conciencia de los que podrían cambiar la sociedad. Opiáceo, ¿no? Les hace ver lo que no existe, les hace sentir lo que no corresponde. No, pues, tú te estás muriendo de hambre, no tienes comida para tu familia, no tienes dónde vivir. Rebélate contra el sistema, eso nunca va a decir la religión. En cambio, el pensamiento marxista sí lo dice, y por eso se considera científico, porque esa es la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que quien puede cambiar esto, que es un desastre, está dopado
como drogado por el opiáceo. Y lo que tiene que hacer es liberarse del opiáceo, liberarse de la religión y abrazar el pensamiento marxista, materialista, ateo, dialéctico, etcétera, etcétera. Es decir, debe abrazar la ciencia. Y eso es lo que se marca Althusser. ¿Qué es lo que se opone a la ideología? La ciencia. ¿Quién se opone a los ideólogos de la burguesía que de una u otra manera lavan el cerebro para que los potencialmente revolucionarios no se atrevan a levantarse contra el sistema? Marx. Marx es el que se opone a ellos. ¿Por qué la ideología debe descartarse? Porque genera, y eso es textual de Marx, una imagen falsa de la realidad. Es decir, en mi conciencia yo formo un concepto, una idea, un contenido que no corresponde con lo que es. ¿Cómo es lo que es? Sufro explotación, trabajo y no me alcanza el salario, mis hijos están condenados a ser proletarios como yo y no hay forma de que yo cambie el sistema. Debo seguir trabajando, debo seguir produciendo, debo seguir sometiéndome y mis hijos también. Entonces ese statu quo, que es el statu quo, como está parado, eso significa las estructuras tal cual están y que no se mueven, que no cambian, que permanecen, y cuando hay algún problema lo aplastan, cuando hay alguien que quiere levantarse lo pisan. Entonces es útil una ideología que promueva ser drogado. O sea, ser conformista, ser sometido, ser obediente, no rebelarse, no organizarse, no querer cambiar las cosas y que se mantenga lo que esté establecido. Entonces, esa es la ideología. Y la religión no es la única. La religión es una forma de la ideología, con contenidos religiosos, teológicos, pero siempre con el mismo esquema, ¿no? Lo de más allá es más importante que lo de aquí. Y si sufres aquí, regocíjate porque después vas a disfrutar del más allá. Espera, serás bienaventurado, serás compensado. Es la religión. Cualquier otra ideología que no sea el marxismo, para el marxismo es falsa. Porque el marxismo no es ideología, según Althusser es ciencia. Entonces, si hablamos del marxismo, ya no estamos hablando de ideologías, porque ideología es cualquier sistema de ideas que al final busca el statu quo y que busca adormecer o mantener las cosas como están, adormecer a los potenciales sujetos revolucionarios y mantener las cosas como están. Cuando se abraza el marxismo, todo eso cambia, uno se desplaza de la ideología a la ciencia. Fíjense, ese es el sentido que le da Marx al concepto ideología, siguiendo a Napoleón, que peyorizó el término, el concepto, porque quería aplastar a quien ya estaba preso de estudio tras sí, y que se había levantado creando este concepto para reivindicar un sentido libertario de este concepto. Bueno, ¿cuáles son las otras formas ideológicas no religiosas? Cualquier filosofía que no sea marxista es ideológica. ¿Por qué? Porque para Althusser y para Marx
La filosofía no tiene que interpretar el mundo, ya hemos visto. Tiene que transformarlo como concepto, ¿no? Está yo transformado, he logrado lo que quería. Por lo tanto, lo que decía antes es verdadero. No, lo único que se ha verificado es que ustedes los que tenían la fuerza para cambiar esta realidad de A a B. Eso no significa nada. Nada más que eso, que tenía la fuerza política. Pero que lo que decía antes era verdadero y que los otros se equivocaban. Eso ya hemos visto también. Entonces, la ideología crea una conciencia falsa. Cita de Marx, ¿no? Por ejemplo, decir, los campesinos van a hacer la revolución, es falso, según el marxismo. Los campesinos podrían eventualmente ayudar a la revolución, pero que sean ellos los artífices de la revolución. ¡No! Ni siquiera los proletarios. Los proletarios van a ser la masa y la fuerza material requerida. Dicho de otra manera, los que empuñan las armas y derroten a los organismos represivos. Pero quienes van a dirigir la revolución no son ni los campesinos ni los obreros solos. Los obreros son fundamentales y deben ocupar cargos importantes en el partido político que se llama Partido Comunista. Pero quienes dirijan el Partido Comunista no son ni campesinos ni obreros, son pequeños burgueses, con la conciencia clara, con los contenidos científicos en la mente para decidir qué hacer, cuándo hacer, cómo hacer y llevar al triunfo de la revolución socialista, aplastando a los capitalistas, a los burgueses y a sus ideólogos. ¿Quiénes son los ideólogos de la burguesía? Hay una sarta enorme, los sociólogos burgueses que defienden el capitalismo, los economistas que no han logrado el concepto científico fundamental que es el de la plusvalía para desnudar el sistema de la producción capitalista. Hasta los escritores que cuentan, narran en novelas, en cuentos, en poesía. Las veleidades burguesas son nauseabundas para los verdaderos revolucionarios. Los artistas que pintan motivos burgueses, hay que perseguirlos, hay que encarcelarlos, hay que obligarles a que se sometan al realismo socialista. ¿Cuál es el realismo socialista? ¿Alguien sabe? Era una corriente establecida por Stalin, que consistía en que los pintores, por ejemplo, solo deberían pintar motivos, imágenes relacionadas con la revolución, no con el capitalismo, no con la burguesía. Si aparece algún burgués es aplastado por la revolución, aplastado por Stalin, el gran líder, padre de todos los ciudadanos soviéticos que nos da de comer cuando yo trabajo 12 horas al día por un mísero salario. Bueno, entonces fíjense, la ideología está en la pintura, en la escultura, en el arte, en la literatura. La ideología está en la religión, la ideología está en la teorización política. Hay pues contrarrevolucionarios encubiertos, retrógradas, que hacen creer que son revolucionarios, pero en realidad no lo son. A ellos hay que perseguirlos y descubrirlos como ideólogos que difunden falsas imágenes entre los ciudadanos, motivando acciones contra la revolución. Igual van a terminar en el Gulag, igual terminaron en el Gulag. Varios adversarios de Stalin, qué cómodo, ¿no?
si alguien parecía que pensaba por sí mismo y no repetía lo que tenía que repetir cada intelectual, era perseguido, desaparecía, era ajusticiado o simplemente mandado al gulag para trabajar hasta morir. Y eso era literal, trabajar hasta morir. Entonces, con el concepto ideología se identificaba a todos los que pensaban erradamente, que daban con discursos con contenido falso, que creaban arte contrario a la revolución, que escribían novelas que socavaba el sistema, debían ser perseguidos, debían ser encarcelados, debían ser sometidos a trabajo forzoso hasta la muerte. Ideología. Así se construyó el concepto de ideología en el marxismo y particularmente en el marxismo soviético y particularmente en el estalinismo, que tuvo décadas de vergüenza para la humanidad. Ahora, Marx pensaba que en filosofía también hay ideología. ¿Hegel era ideólogo? Sí. ¿Por qué? Casi todo estaba bien de Hegel, solo lo esencial fallaba. Y por eso Marx dice, no, yo lo he puesto de pie a Hegel, porque estaba de cabeza. Eso escribe en la ciencia de la lógica. O sea, todo lo que ha escrito Hegel está bien, solo que el principio está mal. En lugar de hablar de la idea, debía hablar de la materia. Y si lo hubiese hecho, bueno, ya teníamos el marxismo. Porque eso dice Engels, ¿no? Lo mismo que hace Hegel en los tres mundos, establece Engels, solo que no partiendo del reino de las sombras que corresponde a la idea, sino partiendo de la materia. Entonces la materia es la que se desenvuelve dialécticamente. El espacio y el tiempo son las formas eternas, absolutas, que existen desde el inicio de los tiempos y no van a dejar de existir. El espacio y el tiempo, fíjense. De lo mismo habló Kant, pero dijo algo totalmente diferente. Entonces, ese materialismo que según ellos era superior al mecanicista de Feuerbach, porque resultaba ser dialéctico gracias a Fichte y especialmente gracias a Hegel, es la ciencia, es la verdad. Es la explicación científica verdadera, completa y suficiente de la realidad en el ámbito del pensamiento y de las ideas como resultado del desenvolvimiento de la materia hasta llegar al hombre, en la naturaleza, en la sociedad, en el universo. Entonces, Hegel, diríamos, era un filósofo que acertó mucho con la dialéctica como ontología, pero se equivocó en lo sustantivo, que es el principio del desenvolvimiento del ser, que para él es la idea. Entonces Marx y Engels lo pusieron de pie, lo arreglaron, lo pusieron donde debía estar. Lo ideológico que tenían desapareció, se volvió de pronto su discurso, al ser materialista y dialéctico, un discurso científico, verdadero. Y claro, si uno se queda como hegeliano creyendo que la idea es la que se enajena y que después se recupera, hacemos ideología, filosofía como ideología. Pero si cobra sentido de lo que es la realidad material y dialéctica en sí misma, entonces ya hace ciencia. Fíjense que todo esto que parece muy ontológico, metafísico, tiene pues una intención.
Si la ciencia es lo que dice Marx, entonces la verdad también es científica cuando se refiere a la revolución. Entonces, hay que hacer la revolución, ese es un contenido académico, científico, políticamente correcto, de transformar el mundo y no solo de interpretarlo como ideólogos, que son filósofos, hasta Hegel, que le ha faltado el paso decisivo, no ser idealista, ser materialista. Y claro, todo lo que dice Marx es correcto, es la verdad, es la ciencia. Va a llegar el socialismo, va a aplastar al capitalismo, va a haber una clase del proletariado que dirija la revolución, no que dirija, que impulse la revolución, que haga la revolución, la van a dirigir los intelectuales, y eso aclaró muy bien Lenin. No es el obrero, ¿cómo el obrero va a ser? A lo sumo el obrero tiene instinto de clase. Pero el obrero no tiene tiempo para formarse, no tiene tiempo para aprender, no tiene tiempo de leer El Capital de Marx, que además es difícil, es largo, es aburrido, tiene 3 tomos publicados. En esa época ya se publicaron. No, los que dirijan van a ser los que han leído bien. No solo El Capital, no solo los 3 tomos, los 5 tomos, los Grundrisse también. Y todo lo demás de Marx, ¿no? La ideología alemana, que es la primera edición se publicó en la Unión Soviética, cuando ya era Unión Soviética. Entonces, fíjense que ideología en Marx significa toda conciencia falsa, toda imagen errada, con un propósito político. No es por error. No, me he equivocado, lo siento. No es por error que yo estoy difundiendo una imagen errada de la realidad. Es que tengo un propósito, una finalidad encubierta. Y claro, a la ideología se opone la ciencia. ¿Y cuál es la ciencia? En todo la ciencia es el marxismo. Desde cosmogonía, es decir, ¿de dónde vienen los planetas? Viene pues de la gran nebulosa que dijo Kant. Tuvo ese acierto, él no hablaba de Dios, ni mucho menos. Hablaba de la gran nebulosa, es la teoría de Kant-Laplace, que consiste en la gran nebulosa preexistente que se fue condensando y dio lugar a los planetas, los sistemas. En su época no se hablaba de galaxias. Pero Marx repitió eso, y claro, el que tiene muchas razones, Darwin, claro, pues venimos del mono, pues. Esa es la verdad. Creación de la mujer de la costilla del hombre, creación del hombre del vaso de la tierra. Eso es ideología, tonterías opiáceas para drogarte, para que no hagas algo por tu situación queriendo cambiar la realidad. Esa es la religión opia. Pero toda ideología está errada. Incluso hay ideologías erradas en la izquierda. O sea, cuando no es marxista y es una teoría de izquierda, es ideológica si tiene errores. ¿Y cuándo debe tener errores? Cuando no coincide con el marxismo. Qué criterio tan sólido, ¿no? De determinar esto es ciencia y es ideología. ¿Qué cosa pues lo que tiene la firma de Marx? Eso es ciencia. Lo que no es ideología. Pero claro, después se encuentran otras razones, ¿no? Este ideólogo de la burguesía, este escritor, este pintor, este escultor, este cura, este predicador, este dirigente político, este candidato de partidos políticos, incluso de izquierda, todos son ideólogos. Es decir, gente que difunde imágenes falsas de la realidad y que genera graves consecuencias. Bueno, además, y con esto termino la diapositiva, la ciencia aplasta la ideología. No es que la ciencia hace lo suyo, va descubriendo verdades, construye sistemas, todo muy bien organizado, y no le importa que los ideólogos hagan tonterías, repitan falsedades, construyan imágenes que no corresponden a la realidad para mantenerla tal cual está. No, la ciencia aplasta la ideología, la critica,
La descubre, tú eres un ideólogo. Tú con lo que estás diciendo estás creando una falsa conciencia. Tú estás generando una imagen que no corresponde con la realidad. Eres contrarrevolucionario. Entonces los científicos son los que persiguen, critican, destruyen, aplastan a los ideólogos, reputándoles de lo que sea, ¿no? Intelectual pequeño burgués, sirviente de la burguesía, falso contrarrevolucionario, falso en cuanto a su doctrina y contrarrevolucionario porque está en contra de la auténtica revolución, etc. Entonces, así se decanta el mundo según los marxistas y especialmente según Althusser, que es muy claro en esto. Y él además, en su texto Aparatos ideológicos del Estado, señala cuáles son las instituciones encargadas de reproducir ideología, es decir, falsas imágenes. La Iglesia, claro, la Iglesia es la más fuerte, la más larga, la de más historia, la de más efectiva. Pero también la educación. Ese es otro aparato ideológico, ¿no?, del Estado, que reproduce ideologías para mantener el estado quo. Y claro, todo con una finalidad política. ¿Cuál es esa finalidad política? Que no haya cambios. Bueno, vamos a ver ahora cómo podemos entender la ideología, no desde esta perspectiva maniquea, ¿no? Los ideólogos, los científicos, los no marxistas, los marxistas, sino entender como diferente visión del mundo. Es decir, ustedes supongo que hablan alguna vez como estudiantes de filosofía, ¿no? Y si alguien que cree en Dios habla de temas filosóficos con alguien que es ateo, posiblemente se descubran las diferencias, ¿no? Ah, claro, es que tú crees en Dios, sí, creo. Es que tú eres ateo, sí, soy ateo. Entonces, ¿de qué se trata? Decir, no, el ateo está en lo incorrecto, es falso, al revés. El ateo es el que dice la verdad y todo se ve. No, no se trata de eso. Se trata de entender la ideología como una visión. Y el ateo va a tener su propia visión y el creyente la suya propia. Los dogmáticos, sea creyente o sea ateo, van a creer que la suya es la verdadera y la del otro es falsa. Pero esa es una actitud dogmática. La filosofía no debe ser dogmática. Y el marxismo es dogmático. Por eso el marxismo es antifilosófico. Además, por lo que hemos expuesto la otra vez, ¿no?, sobre la teoría de la praxis, es antifilosófica. Porque no busca diálogo, conocimiento, discusión, aplasta, al contrario. Bueno, no vamos a hacer eso, vamos a desarrollar una concepción de ideología que permita comprender visiones diferentes. Visiones políticas o visiones en general. Vamos a partir de un objeto que es estudiado, que es visto, que es comprendido, que es analizado. Ustedes saben la expresión, no todo depende del cristal con que se ve. Y si yo tuviese unos lentes rojos, ese objeto lo voy a ver rojo. Si tengo lentes verdes, lo voy a ver verde. Si tengo lilas, y así sucesivamente. Ahora, ¿qué significan los lentes de color? Es una metáfora, ¿no?, para referirse a las pautas con las que yo veo las cosas.
Thomas Kuhn dice, toda percepción está teóricamente cargada. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo veo un objeto, y un griego de hace 2500 años vio ese objeto, lo que vamos a ver es diferente, aunque sea el mismo objeto. Galileo vio un péndulo, vio una bola de metal o de madera que se deslizaba en un plano inclinado. Lo mismo, 2500 años antes, vio Aristóteles. Un péndulo no es de la época de Galileo, es mucho anterior. Y también una bola que se desliza por un plano inclinado. Pero lo que vio Aristóteles en comparación a lo que vio Galileo era totalmente diferente. ¿Cómo? Pues estamos hablando de lo mismo, es el mismo objeto, un péndulo. ¿Qué es un péndulo? Un hilo, un peso muerto que comienza a oscilar. Y llega un momento que se detiene cuando se le acaba el impulso. Entonces, era sustantivamente diferente el péndulo de Aristóteles en comparación al péndulo de Galileo. No era. ¿Y por qué vieron cosas diferentes? Porque toda percepción está teóricamente cargada. Yo salgo, ¿no? Veo aquí a una señora que está sentada, se llama Arito. Y como yo soy masista, la insulto. ¿Qué estoy viendo? Una señora que apenas puede estar en pie. Pero como estoy cargado de contenidos políticos, como me han lavado el cerebro y además tengo intereses de distinto tipo, creo que cumplo mi deber insultándola, aunque la vea así. Una persona que llega del exterior, no sabe ni quién es, se pregunta, ¿quién es esta pobre señora tan anciana y tan decrépita? Alguien que la conoce se acerca y le da un apoyo económico, que yo he visto que le dan alguna vez, ahí donde está. O sea, fíjense, lo que uno ve es siempre diferente a lo que otros ven. ¿Y de qué depende? De la carga teórica de cada uno, que puede ser carga política, que puede ser discurso, que pueden ser creencias religiosas, que pueden ser creencias políticas. Entonces, la ideología son esas gafas que le dan color a lo que veo. Si yo soy masista, mis gafas van a ser azules y así voy a ver muchas cosas, solo lo que me interesa ver. Y si veo lo contrario a lo que me interesa, lo voy a ignorar. No existe. Mentira. Son los pititas, las pititas los que están haciendo eso, aunque esté viendo. Esa es la ideología, fíjense. Y lo mismo, ¿no? Si yo soy comunista, todo me voy a ver rojo. No, es que Putin ha reaccionado a la provocación de ese infame de Zelensky, de la OTAN. O sea, lo que se ve no es lo que está frente a mí, es la imagen condicionada por las ideas, por la ideología. Y las ideologías pueden ser muy pesadas. Ahora, los políticos se dan cuenta de lo que dicen, no son tan tontos, pero son cínicos. Es decir, repiten lo mismo sabiendo que no es verdad, porque no tienen otra cosa que decir.
aferrándose a una ideología débil, a una ideología caduca, a una ideología que no ha podido resistir la experiencia política. ¿Qué está pasando en Argentina ahora? 140% de inflación. ¿Quién es responsable de eso? ¿Es Macri? No, pues es el peronismo, que desde los años 30 ha unido el país. Y que aparezca alguien como Milei con un discurso libertario como es la reacción a las gafas y al color de las gafas que ha prevalecido durante décadas. Entonces la ideología también cambia y el lavado de cerebro tiene límites. Hay gente que reacciona, hay gente que se da cuenta que no tiene interés, que no es pagada para hacer proselitismo, que no es sustentada para vivir de cierta manera, y se quita las gafas, ya no ve con el color que le han enseñado a ver las cosas. Y puede aparecer uno que ofrece unas gafas diferentes, un color diferente. Y es tal el deterioro económico, no solo económico, ¿no? Es moral. Los argentinos siempre han tenido un ego por las nubes, pero lo que les pasa ahora los tienen en el suelo. Entonces quieren recuperar su ego, quieren recuperar su historia, quieren aplastar a lo que llama a Milei la casta política. Y eso es legítimo, que él pinte de otro color las gafas para enseñar a ver las cosas con otro color ideológico, con otra carga teórica, que tiene aspectos encomiables y criticables también, que puede ser dogmático, eso es censurable, pero que se presenta con fuerza dada la situación subjetiva del elector por la realidad objetiva que vive. Ustedes, tal vez tú, David, has debido vivir el 82, 83, la hiperinflación. Había que cargar fajos de billetes para comprar un huevo. Un plato lloraba el papá. Así era. ¿Y eso qué ocasiona, no? Qué desgracia, este presidente incapaz, Hernán Siles Suazo, que no puede hacer nada, que lo único que hace es imprimir, ya ni siquiera billetes, cheques de gerencia. Ya ni siquiera imprimía billetes, porque era más económico imprimir un cheque de gerencia, que era un papel en blanco con un dibujito y una leyenda. Porque el papel y la impresión era más caro que el valor del billete. Entonces fíjense que la ideología muestra la realidad con un color determinado. Y hay gente dogmática que se rehúsa a ser crítico de su propia ideología, del color con el que ve la realidad. Y cuando un político habla, va a hablar según el color con el que ve las cosas. Entonces, el que ve con los ojos empañados por el lente rojo, va a tener un discurso rojo, que puede ser lo que sea, digamos un discurso comunista. Y va a decir, este objeto es así, todo lo que él ve con la carga roja, comunista. ¿Y saben quiénes le van a aplaudir? Otros comunistas. Entonces, la ideología se fortalece a sí misma con otros que piensan igual, o que tienen el mismo interés, o que
quieren hacer lo propio, es decir, ganar el poder para enriquecerse ellos y sus adláteres. Entonces el apoyo va a ser de los mismos que ven la realidad con lentes iguales. ¿Qué pasa si la realidad es vista con unos lentes verdes, digamos con una ideología ecologista? El que hable va a tener un discurso ecologista. Y quienes le aplaudan van a decir, qué bien, esa es la verdad, el ecologismo. Y lo que dice fulano sobre tal objeto, esa es la verdad. Entonces, del mismo objeto van a haber varios discursos, cada uno teñido con el color de los lentes que la persona ve ese objeto. Esa es la ideología. Y así, alguien LGTB, de ese color, o un marxista. Bueno, en el caso de los marxistas es un poco más difícil de articular un discurso, al menos medianamente racional, pero igual, entre balbuceos, contradicciones, exabruptos, quienes los van a aplaudir, les van a festejar y van a hacer un encomio de semejante líder, van a ser otros marxistas que ven la realidad con la misma carga, con el mismo color, con los mismos lentes. ¿Por qué? En este caso yo pienso, no porque busquen la verdad, porque buscan beneficios, dinero, cargos, protección, etc. Entonces, la ideología hay que entenderla así, como la carga teórica que permite ver la realidad con un color determinado y que permite esbozar discursos que señalan cómo es la realidad según ese color y que es ese discurso aplaudido y encomiado por quienes tienen los mismos lentes. Entonces, hay posibilidad de diálogo entre ideologías diferentes. Siendo consecuentes, no, porque claro, cada uno alaba lo suyo propio, sigue su propio discurso, cínicamente se obstina en repetir lo mismo. No hay una actitud de decir, ya bueno, buscaremos otros datos y a ver qué dicen los otros datos, porque otros datos igual van a ser vistos con lentes diferentes. No hay posibilidad de decir, yo me voy a sacar los lentes y no voy a ver como siempre veo, y voy a tratar de ver con tus lentes para saber cómo ves tú. No hay esa actitud de querer entender al otro, comprender al otro. No hay la actitud de decir, ya, a ver, nos despojaremos de tu visión, tú de mi visión yo. Veremos en qué estamos de acuerdo. Y veamos si hay otro punto, y si hay otro, y a dónde nos lleva. Tal vez no hay ningún punto de acuerdo entre tú y yo. No hay diálogo, hay dogmatismo, hay sectarismo. La ideología es sectaria. La ideología puede ser dogmática. La ideología crea tribus. Vengan conmigo mis seguidores. Y decimos y hablamos y nos reímos del adversario y lo insultamos. Porque esa es la forma como hay que tratar al otro. No hay que dialogar, no hay que entenderle. ¿Para qué entenderle? Sería como traicionar a nosotros mismos. Entonces, no hay pues una sola aprehensión. Aprehensión es como capturar, ¿no? Yo capto lo que veo de la realidad. Y lo que capturo y lo que formo en mi conciencia no es igual a lo que hace otro. De lo mismo. Porque sus lentes son diferentes, su aprehensión es diferente. Y sus discursos también van a ser diferentes. Y vamos a estar siempre opuestos. O por lo menos no vamos a converger. Tal vez coincidimos en algún aspecto periférico.
todas las imágenes están teóricamente cargadas, y esa es la ideología. Es decir, hay mucha carga. ¿Por qué Aristóteles veía diferente el plano inclinado? Porque era un dogmático y creía que su metafísica tenía que aplicarse siempre para explicar todo. Y establecía que había lugares naturales de la tierra, el fuego, el aire, y que el universo era estático. Es decir, sus conceptos metafísicos influían de tal manera que era imposible que cuando veía una bola recorrer un plano inclinado, piense otra cosa diferente a lo que sus propios principios metafísicos le indicaban. En cambio, Galileo, al ver la bola inclinada, pudo descubrir la ley de la inercia. La bola que caía a través de un plano inclinado, él se imaginaba que rodaba y seguía, y seguía, y seguía. ¿Hasta dónde? ¿Y cuándo se pararía? Porque tenía el impulso del plano inclinado, pero después seguía, pero se para. ¿Y por qué se para? Y se ponía a pensar, es que el aire la detiene, es que el rozamiento con la tierra la detiene. Entonces se imaginaba sin tierra, sin aire, y descubrió la ley de la inercia, fíjense, viendo lo mismo, porque no tenía los prejuicios metafísicos ni ontológicos de Aristóteles, que era muy dogmático con esos prejuicios. Entonces, lo que se ve nunca es lo mismo, aunque sea lo mismo, aunque sea el mismo objeto, porque depende de la carga teórica, ideológica y hasta dogmática que me puede pesar. Y eso en la política es insalvable. No, pues yo veo la guerra como una invasión de un criminal. No, yo veo la guerra como una buena decisión de un gran líder que quiere tener vigencia mundial. Se puede dialogar. Porque además eso siempre está con implicaciones. Nunca es solo una apreciación objetiva, que nunca es objetiva. Una apreciación más bien subjetiva del objeto. A mí me impacta, me constriñe ver gente muriendo por un bombardeo a sus casas, al jardín de niños donde estaba su hijo, al hospital donde estaba su pariente. Eso me constriñe, no me quedo indiferente. No me parece, son pues daños colaterales, son las vicisitudes de la guerra. Pues eso muestra mi ignorancia. Lo que hemos visto es que hay una guerra política y una guerra del terror. Y el principal terrorista a nivel mundial es Putin. Entonces, ¿hay posibilidad de dialogar alguna vez? ¿Hay posibilidad de cambiar cuando hay toda esta carga ideológica? Un poco difícil. Porque en otros casos hay intereses. No, pues es que mi hijo ha ido a estudiar en la Unión Soviética. Sí, ha ido a estudiar en la Unión Soviética. Qué bien. ¿Y dónde ha estudiado? En la Patricia Lumumba. Claro, eso era para los países del cuarto mundo, ¿no? De África y de Latinoamérica, con un nivel científico cercano a cero. Pero como le han becado, yo tengo que defender siempre lo que ha sido. O soy del Partido Comunista, de hecho, estoy esperando ya que me den algún beneficio. Bueno, entonces, esta es la situación de la ideología, los problemas de la visión ideológica, la dificultad de dialogar cuando hay ideologías
de por medio. Aquí, bueno, vamos a quedar aquí. Voy a señalar lo que vamos a avanzar la próxima clase, también relacionado con la ideología. Vamos a ver un poquito de Hegel. Después el criterio de la verdad que ya hemos hablado, aquí está expresado de una forma más esquemática. Lo de Q, que les decía sobre la percepción teóricamente cargada y otras definiciones de ideología desde distintas disciplinas. Y las interpretaciones ideológicas. Hay algunos representantes que realmente se llevan la flor, ¿no? El señor Morano es realmente increíble. Y bueno, hay otras parecidas, ¿no? Otras personas que dándose de filósofos se animan a hablar de cualquier cosa, aunque ignoren completamente de lo que hablan. Y bueno, después vamos a ver cómo al concepto golpe de Estado se aplican conceptos ideológicos. Ustedes saben que ChatGPT responde: ¿ha habido golpe de Estado en Bolivia en noviembre de 2019? Sí, responde. Esa es la respuesta del ChatGPT 3. Y bueno, ¿por qué es eso? Porque hay tanta información de gente que dice que hubo, que el ChatGPT solo procesa eso, noticias. Bueno, vamos a ver eso, vamos a ver algo más del golpe de Estado, algunas diferencias conceptuales, y ahí terminamos este punto. Yo creo que la próxima clase acabamos. Y si quieren pueden comentar lo que hemos visto, mandarme sus comentarios, que hasta ahora han sido muy pocos, ¿no? Yo te felicito por lo que envías. Sigue haciéndolo, Rochelle. Y bueno, también hay, creo que tú, Poma, me has escrito, ¿no? Bueno, muy bien. Es siempre bienvenido y no es que yo lo voy a apoyar ni censurar, es un esfuerzo de escribir algo que tenga relevancia. Bueno, quedamos aquí. Si alguien quiere decir algo, comentar algo, preguntar algo,